lo que son quién tiene el testigo para decidir cómo es que es un proceso. Ahí hay una primera concepción que tiene que ver con la democracia desde el punto de vista político, o sea que es una de las primeras concepciones. Ahora nosotros podríamos tomar un ejemplo con dos concepciones más de esa democracia, que lo decía el presidente el viernes pasado en el Teresa Carreño cuando hacía referencia al Día del Trabajador, y tiene que ver con la democracia en lo económico, ¿no? Y es la reivindicación del derecho a todos, ¿no?, a una forma de vida distinta, a una manera de vivir distinto. Es la democratización de la propiedad, por ejemplo. Porque la propiedad es el ejercicio particular de aquellos que están privilegiados con un capital y no es el derecho de todos a la propiedad, por ejemplo. Eso en términos de lo que es el cambio de las condiciones económicas. Pero cuando el presidente, por ejemplo, dice, hacemos el Plan Guayana y lo hacemos con las mesas de trabajo que tienen los trabajadores, y es con la forma de gestión de los trabajadores, está dando también parte de la connotación esa que hacemos referencia, es un componente de ese pueblo legislador en otra connotación que es cómo es el plan de inversión propiamente que se hace en una industria básica, que lo que hizo anteriormente el capitalismo sencillamente fue acabarla, ¿no?, explotar a los trabajadores al máximo y posteriormente los despojos que quedaban, agarrar y que quedaran ahí para el país. Entonces ves que la democracia, en la concepción que estamos planteando, la democracia socialista, es una democracia que es política, es en lo económico, es en lo social, es en lo espacial y es en lo cultural. Es decir, es en todo donde existimos que existe la concepción amplia del término de democracia. Entonces, el punto tiene que ver cómo ese pueblo legislador, ese ejercicio propiamente que se plantea en términos de la concepción profunda de la democracia, tiene que ver con todos los perímetros, todos los aspectos donde propiamente se desarrolla nuestra vida. Eso, sin duda alguna, rompe los paradigmas que hemos tenido hasta ahora. Incluso veíamos hoy algunas preocupaciones en algunos periodistas con el término de lo que podría ser pueblo legislador. Pareciera que el pueblo como que sí se le teme demasiado, y quizás lo que no se le perdona a una revolución como esta es precisamente que el pueblo sea el protagonista. Pero solamente un detalle, Héctor lo refería y lo refería a la compañera, pero un detalle sobre la trascendencia que tiene esta asamblea del 26 de septiembre. La trascendencia que tiene es que esta asamblea del 26 de septiembre es la asamblea que va a coincidir con varios puntos. El inicio de lo que es la etapa bicentenaria. La etapa bicentenaria es el camino, el recorrido hermoso, profundo, gratificante hacia el socialismo de nosotros, de nuestro pueblo. Ese camino sin exclusiones que se ha planteado en términos reales. Vale la pena algunos datos para ver esa comparación, ¿no? Mientras algunos, por ejemplo, la salud la convirtieron en un privilegio y dejaron a la población atendida en el 98 apenas, hace 11 años dejaron solamente 3,5 millones de personas atendidas en el sistema de salud, ¿no? Ahora tenemos 20,5 millones de personas atendidas en el sistema de salud. De los 600,000 estudiantes que están en la educación superior, 2,300,000. Eso es parte de las comparaciones y de los cambios que ahí se dan. Pero ¿cuál es la trascendencia de esa asamblea? Bueno, esa asamblea nada más y nada menos que va a ocupar cuando vamos al camino, probablemente y seguramente y con mucho orgullo de todos, de lo que es la reelección del presidente en la presidencia de la República. Es decir, lo que es la posibilidad, el derecho a transcurrir en la historia, que es lo que nos vamos a jugar en la próxima elección presidencial. Esta asamblea coincide con eso. Ahora, nosotros les vimos el rostro. Nosotros les vimos el rostro cuando ganaron algunas gobernaciones y salieron desesperados a cerrar los CDI, cuando salieron desesperados a cerrar los barrio adentro. Valdría la pena ver qué es lo que implica esa asamblea en términos de legislar para precisamente los derechos que se podrían plantear y lo que es la transición hacia ese socialismo. Es decir, que esa asamblea tiene una connotación trascendente en, uno, cómo va a ser el ejercicio del poder de las personas que queden electas como diputados. Sería lamentable incluso que después de ese esfuerzo que algunos sectores, seguramente, honestamente, de la oposición han transcurrido, termine siendo en una pelea a cuchillo, ¿no?, entre unos que simplemente buscan cómo salir juntos en un tarjetón para después posteriormente seguir haciendo lo mismo que hicieron durante 40 años. Bueno, eso es el tema de ellos. El tema de nosotros es cómo agarramos y esa asamblea contribuye en lo que es la dimensión histórica que en este momento se plantea. Entonces no van a ser diputados a la Asamblea Nacional, son personas de las circunscripciones para el ejercicio del poder en función de construir el Estado popular y comunitario. Valdría la pena leer, por ejemplo, las reflexiones que en el libro Estado y Revolución, por ejemplo, Lenin planteaba sobre la comuna, en el caso de París, y el papel que suponía sobre el legislador. La comuna, precisamente, una de las tareas que el presidente Chávez hace énfasis es en que el gobierno en su conjunto y el pueblo se dediquen a la construcción de las comunas, ya que deje de ser algo que esté en el discurso, que trasciende incluso el trabajo que puede hacer el Ministerio del Poder Popular para las comunas, que, bueno, tiene un alcance delimitado y que
bueno, diputados, alcaldes, gobernadores, pueblo, las patrullas, bueno, todos nos pongamos en función de construir esa nueva estructura funcional para el socialismo, que por supuesto deja de ser funcional para el capitalismo. ¿Cómo cree Isbelia que esta Asamblea Nacional, cuando se instale el año que viene, se elige el 26 de septiembre, se instale, con estos ya candidatos que pronto anunciará nuestro partido, bueno, cómo puede facilitar el trabajo hacia la construcción de esa Venezuela comunal que tanto necesitamos? Bueno, en el recién culminado Congreso del partido, nosotros nos planteábamos que una de las tareas centrales en este momento tiene que ver con el desmontaje, por utilizar alguna palabra, de lo que es ese poder del Estado que conocemos, el poder constituido, y comenzar a generar los espacios, las bases, para que emerja ese nuevo poder, el poder popular, el pueblo, pues gobernándose o autogobernándose. Yo creo que hay varias cosas que hacer. Nosotros hemos avanzado mucho, ¿no? En esta asamblea, en lo que tiene que ver con el poder popular, se ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos varias leyes que están aprobadas en primera discusión, y la de los consejos comunales, que ya tiene una segunda versión y que nos abre todo un espacio allí de trabajo. Yo pienso que es un proceso. Yo vengo hablando de que el pueblo se organiza y va creciendo, ¿no? En lo que es la organización. La comuna, bueno, requiere de que trabajemos en muchísimos aspectos, y como decía el compañero Ricardo, lo que tiene que ver con lo económico, lo que tiene que ver con lo organizativo, lo que tiene que ver con lo político, son todas unas aristas que nosotros tenemos que trabajar y en donde hay muchísimas cosas que innovar y que modificar. Pero yo creo que básicamente hay bastante cosas que hacer con las leyes, pero más que todo es cómo nuestro pueblo, cómo nosotros desde esos espacios nosotros vamos generando todo un aprendizaje y herramientas para la toma de decisiones en colectivo, porque yo creo que esa es una de las cosas donde nosotros tenemos más debilidades. La concepción está relativamente clara, ¿no?, de lo que es el trabajo en comuna y la comunidad Vargas, o la vivencia en esos espacios comunales donde de alguna manera todos somos iguales y todos nos preocupamos por el colectivo y todos aportamos a lo que es lo productivo. Sin embargo, bueno, tenemos muchísimas debilidades en términos de lo que es la formación. El tema cultural creo que es crucial y es donde nosotros tenemos que, creo que lo decía Héctor cuando hablaba del debate de las ideas y ese tipo de cosas, o algún compañero que vi en la televisión, pero creo que allí está el meollo del asunto, como se diría, es cómo nosotros vamos cambiando lo que tiene que ver con la parte cultural, que quizás es lo que más nos frena, porque aun cuando estamos en un proceso permanente de revisión, ¿no?, tanto individual como en lo colectivo, porque sabemos que muchas cosas no las hacemos como debe ser. Sin embargo, bueno, esa cultura de años que tenemos, de siglos, esa cultura capitalista muchas veces no nos permite avanzar. Creo que por ahí andan los tiros y ahí hay un papel inmenso que tenemos, sobre todo los que están al frente de esta escuela, que también se aprobó, por cierto, en los estatutos del partido, todo lo que tiene que ver con el sistema de formación, y que eso le va a dar una fuerza, eso le va a dar una inmensa fuerza para que nosotros avancemos como partido y como pueblo. Pues creo que el partido ahora va a tener una posibilidad de fortalecerse y de definitivamente apoyar lo que es ese proceso de crecimiento de organizativo de nuestro pueblo para tener ese estado comunal y vivir en comuna. Y los jóvenes y las jóvenes que tanto pueden aportar en la conciencia, porque bien lo decía Isbelia, es decir, el hombre nuevo y la mujer nueva a la cual hacía referencia el Che Guevara no es un extraterrestre, ni es que van a ser ahora, ¿no?, sino que somos nosotros mismos. Así es. Y que bueno, tenemos que deslastrarnos de ese homus capitalista, ¿verdad?, y pasar al hombre y a la mujer socialista. Sí, tampoco es un quiebre generacional exacto, ¿no? Todas las generaciones traen un poco consigo de la generación anterior. Así es un proceso ahí en el cual tendremos que generar mucho debate y mucha discusión para ir alcanzando esa sociedad que nos estamos planteando, ¿no? El tema de las comunas, Jorge, nosotros todavía tenemos la estructura o la organización social que heredamos de la colonia, ¿no? Y esa organización, por supuesto, estaba en función de los intereses de la corona.
economía de puerto, y eso es lo que justifica que el 80% de nuestra población esté en la zona costera, que nuestra economía sea rentista, que nuestra economía sea monoproductiva. Y por supuesto, si nosotros nos estamos planteando construir una sociedad de hombres y mujeres verdaderamente libres e iguales, que tienen que tener la capacidad de autoabastecerse, que tienen que generar condiciones de salud, de educación, de trabajo, que garanticen una calidad de vida mínima, pues tenemos que replantearnos la organización de nuestra sociedad. Y eso va a ser una parte muy importante del trabajo que va a tener no solamente la nueva asamblea, sino ese pueblo legislador que debe arrancar con este nuevo periodo constitucional. Cómo nosotros repensamos, reorganizamos la sociedad para poder alcanzar esos objetivos. El Estado que nosotros hoy en día tenemos no tiene la capacidad de atender los objetivos que se plantea el socialismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir una organización social que permita alcanzar esos objetivos, que permita repensar el territorio, que permita repensar la presencia de nuestra sociedad sobre ese territorio y cómo lo ponemos todos esos recursos humanos y materiales que tenemos en función de la construcción verdadera de una sociedad de hombres y mujeres iguales. Muy bien, vamos a hacer el corte. Al regreso vamos a seguir profundizando sobre este tema, sobre todo la formación de esos candidatos que van a surgir ahora de las elecciones que se van a anunciar, y por supuesto la formación socialista de los militantes del partido. Si no hay formación, no sabremos cómo transformar ni para qué transformar. Ya regresamos. A seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, nuestra teoría y nuestra praxis socialista. Creamos de verdad en el socialismo. No es patria socialista o muerte por decirlo. Creamos para crear el socialismo, para hacerlo. Fortalezcamos nuestra conciencia, ese creer en lo que estamos haciendo. Creer que es absolutamente posible aquí y ahora construir el socialismo con las particularidades venezolanas. Y eso hay que inventarlo. Es una creación heroica, decía Mariátegui. No se trata de copiar ningún modelo de ninguna parte del mundo. Tengo oídos que oiga. El epicentro de las luchas revolucionarias, de las luchas socialistas, hoy en el mundo, comenzando el siglo XXI, está aquí en nuestra América. Y a Venezuela le toca ser epicentro en esa batalla. Y tenemos que asumirlo así, compañeros, compañeras, para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de la gigantesca responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Pongámonos a la altura de ese coloso que fue Bolívar.